Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia más que vencedora, iglesia amada de Dios. El tema de este día es una conciencia purificada, una conciencia purificada. En el relato de los evangelios, en Juan capítulo 8, versículo del 1 al 12, habla sobre el relato de la mujer que cometió adulterio. Dice que esta mujer fue llevada a donde estaba Jesús y estos hombres que trajeron a esta mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que tal mujer debe ser apedreada, lapidada. ¿Tú qué dices?, le dicen a Jesús. Y Jesús, no prestándole atención, empezó a escribir con su dedo en la tierra. Y insistieron en esta pregunta. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Inmediatamente ellos fueron acusados por su conciencia, dice la escritura. Estos hombres fueron acusados por su conciencia. Inmediatamente, desde los más viejos hasta los postreros, dices, empezaron a salir uno a uno. Y Jesús le preguntó a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno de ellos te condenó? Y ella le dijo, Señor, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire que nuestro Señor Jesucristo le dijo a estos hombres, si alguno está libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Dice que ellos fueron acusados por su conciencia. O sea que su conciencia de estos hombres estaba, ¿qué cosa? La condenación. En su conciencia de ellos estaba, ¿qué cosa? La culpa. En su conciencia de ellos estaba, ¿qué cosa? El temor. Por eso es que ellos inmediatamente se evaluaron a sí mismos a través de la ley, si ellos eran íntegros, pero la ley los condenaba, la ley los acusaba a ellos, tanto así que dice que empezaron a salir uno a uno, desde hasta los postreros. Eso nos hace ver que la conciencia que los hombres tienen, esta conciencia o bien los defiende o bien los acusa. Y en este caso en particular, vemos que su conciencia de ellos, de estos hombres que se mostraban íntegros, estos hombres que para la ley eran hombres consagrados, estos hombres fueron acusados por su conciencia. Entonces, lo primero que vemos ahí es que Jesús
le dice a esta mujer, no te condeno. Claro, ellos te estaban acusando, ellos te estaban condenando. Y Jesús le está diciendo, no te condeno. Mira que Jesús le está diciendo, no te condeno a una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. No te condeno, pero había alguna palabra ahí previa que le dice Señor, le dice. O sea, esta mujer lo reconoce a Jesús. Y Jesús inmediatamente, después de este reconocimiento, Jesús le dice, ni yo te condeno. Lo primero que hacen los hombres es, vete y no peques más para que no seas condenada. Eso es lo que dicen la mayoría de las religiones. Dicen, vete y no peques más. Nada. Pero el hombre primero, lo que le dice a esta mujer, le dice, ni yo te condeno. Ese es el orden de Dios. Y después le dice, vete y no peques más. Cuando uno recibe la no condenación, eso nos da a nosotros poder para no pecar más, para ir y no pecar más. Esto es lo que recibió esta mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Lo que tenemos que nosotros entender, hermanos, es lo siguiente. Primero, dice el apóstol Pedro en la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire que el deseo de Dios para nosotros, hermanos, que estemos afirmados, que estemos fortalecidos, que estemos establecidos en la vida cristiana. Dios desea eso de cada uno de nosotros. Dios está diciendo, el deseo de Él es que estemos, ¿qué cosa? Afirmados, que no estemos endebles, que no seamos vulnerables, sino que estemos estables, firmes. Como David decía, aquel que medita en su ley día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese árbol, si está bien plantado, está, dicen, este árbol va a dar fruto. No vamos a ser como esa paja, ¿no? Que es llevada por doquier de viento. La paja es sacudida, llevada por aquí, por allá. Eso no es el deseo de nuestro Dios. El deseo de nuestro Dios es que nosotros estemos, ¿qué cosa? Firmes. Siempre estemos firmes, hermano. Que estemos estables. Por ahí he escuchado que por un cantante famoso ha renunciado al cristianismo. ¿Eso acaso es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que vivamos vidas victoriosas, que seamos llevados siempre en triunfo, dice la Escritura. Ese es el deseo de nuestro Padre para nosotros, sus hijos. Juan dice, primera de Juan 3:9, 3:19, dice, y en esto conocemos que somos de y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Juan está diciendo, nosotros somos de la verdad
pero dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Quiénes tienen que asegurar su corazón delante de Dios? Nosotros, pues. Eres tú, no lo va a asegurar tu hermano, tu hermana o el pastor. El que tiene que asegurar su corazón eres tú. Y Juan dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando estamos hablando de corazón, tiene que ver no solamente tu espíritu, sino también está hablando de tu mente. Aseguraremos nuestra mente delante de Dios. ¿Qué está queriendo decir Juan con eso? Que tu mente tiene que estar protegida. ¿Y protegida de qué? Protegida, mire, hay muchas enseñanzas equivocadas que la tradición, a veces evangélicas, han puesto en nuestra mente. No solamente la religión, aún la tradición evangélica también ha puesto. Nos han dicho eh, que Dios está condenándonos. Si Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Muchos están creyendo que Dios no los ama y que Dios está evaluando su desempeño para que recién pueda mostrarles su amor, cuando eso no dice la escritura del nuevo pacto. La escritura del nuevo pacto no está diciendo que tú tienes que ser evaluado por Dios, que tú tienes que mostrar integridad, que tú tienes que ser íntegro ante Dios para que halles la benevolencia, el amor de Dios hacia tu vida. Eso no está diciendo las enseñanzas del nuevo pacto. Están creyendo, muchos están creyendo que cuando pecan se rompe tu comunión con Dios. Si Pablo está diciendo, nada nos podrá separar del amor de Dios, absolutamente nada. Otros están creyendo que Dios está haciéndonos pasar por esta situación con juicio. Si el libro de Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz, para que nosotros estuviésemos en paz, el castigo fue sobre Jesucristo. Entonces hay muchas creencias que están equivocadas, que no forman parte de las enseñanzas del nuevo pacto. Entonces, esas no son de mucha ayuda. Y esas enseñanzas están, ¿qué cosa? En la conciencia de muchos, hermano. Ahí están. Y tienen conciencia débil, porque están aceptando, ¿qué cosa? El juicio de Dios, condenación, culpa. Eso es lo que están aceptando en su mente. Y Dios quiere hacernos, ¿qué cosa? Libres de, ¿qué cosa? De condenación. Dios quiere que seas libre de culpa, que seas libre del temor. Hemos aceptado muchas creencias equivocadas. Por eso es que Pablo dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, dice, y lavaos los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22. Tenemos que acercarnos ante Dios con confianza, de fe, purificados los corazones
de mala conciencia. Tenemos que purificar los corazones de mala conciencia. Estamos hablando de purificar, ¿qué cosa? El corazón, o sea, nuestra mente. ¿Qué puede limpiar nuestra mente de esa conciencia pecadora? ¿Qué puede limpiar nuestra mente de esa conciencia de falta de perdón? Es solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través de ese sacrificio que nuestra mente puede ser purificada. Es mediante el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es creyendo en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en lo que Él hizo, creyendo en el Evangelio de gracia. Mire que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios y ofrendas. Estos sacrificios y ofrendas lo ofrecían los sacerdotes, pero estos sacrificios y ofrendas no podían limpiar nuestras conciencias, dice la carta de Hebreo. No podían hacernos perfectos en cuanto a la conciencia a quienes practicaban este culto. No podían esas prácticas hacerlos, ¿qué cosa? Perfectos en su conciencia. ¿Por qué? Porque estas prácticas en el antiguo pacto, estos sacrificios, les hacían recordar sus pecados a esa gente. Cada año que tenían que llevar esas ofrendas y esos sacrificios, esos rituales, esos sacrificios, podían recordar sus pecados. No podían quitarles sus pecados a ellos. Por eso es que cuando Jesús se presenta a Juan el Bautista, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Fue el sacrificio del Cordero, que el único que podía quitar el pecado del mundo. Nosotros decimos ahora, he aquí el Cordero del pecado del mundo. No es que quita, porque eso lo dijo Juan el Bautista antes de que Cristo fuera a la cruz. Nosotros ahora decimos, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Fue solamente el sacrificio de Jesús el que quitó el pecado del mundo. Las prácticas judaizantes, las prácticas del antiguo pacto, los sacrificios que habían ahí, eso no podían quitar el pecado. No se efectuaba una verdadera redención. Y por lo tanto no podían, ¿qué cosa? Hacernos perfectos en cuanto a conciencia. Por eso es que Pedro, en la carta de Hechos, capítulo 15, versículo 9, él dice en este concilio, dice, purificando por la fe sus corazones. A ver, una vez más. Pedro dice, purificando por la fe sus corazones. Eso es lo que dijo en este concilio Pedro. Que la única manera de purificar nuestros corazones es por la fe. La pregunta sería, ¿por la fe en quién? Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe en su obra completa. Es por la fe en lo que Cristo Jesús hizo. Esa es la única manera de que nosotros podamos purificar nuestros corazones de esa mala conciencia. Esa conciencia que está acusando
que está señalando tus debilidades, tus defectos. Esa conciencia que lo único que te hace es aplastar. La única manera de purificar esas conciencias o esos corazones de mala conciencia es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchos no hemos estado de repente manteniendo nuestra fe y la buena conciencia que habla Pablo en la carta de Timoteo. Y como no han estado poniendo las creencias correctas, las creencias del nuevo pacto, entonces lo que han hecho es que han naufragado en cuanto a la fe algunos, dice Pablo. O sea, se han hundido. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de poner las creencias correctas, las creencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Iglesia, nosotros tenemos que tener una conciencia purificada. Y esta conciencia purificada solo es posible a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en Él, mire, cuando tú crees que tus pecados te han sido perdonados. Por eso es que Pablo dice que Dios ahora no está en la carta de 2 Corintios 5:19, dice que Dios no está ahora tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Dios ya no está tomándonos en cuenta nuestros pecados. Él no está mirando tu pecado, hermano. Sí, a veces cometemos pecados, seamos honestos, pero Dios no está viendo nuestras debilidades, no está viendo nuestros pecados. Él lo que nos está viendo es en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en Él. Él nos ve unidos a su Hijo. Estamos tan unidos a Él que somos, como Pablo dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dios no nos ve fuera de su Hijo Jesucristo. Si Jesús es justo, nosotros somos justos. Si Él es santo, nosotros somos santos, porque formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí necesitamos es renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, vernos en Cristo, hermano, así como Dios nos está viendo en su Hijo amado. Dios ya no está inculpándonos de pecado. Por eso es que David dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Dios no está viendo nuestros pecados. Si tú, hermanos, logras realmente entender, pero cuando ves a Cristo, ves su obra y ves que ese sacrificio de Jesús fue en razón de nosotros, que mediante ese sacrificio Él derrama su sangre preciosa y en ese sacrificio Él nos lavó de todos nuestros pecados. Y ahora Dios no está señalando nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Cuando tú entiendes, así como esta mujer adúltera, entendió que Jesús no la estaba condenando. Ella se fue y ten la seguridad de que no pecó, o sea, no practicó el pecado. No siguió en lo mismo. Mientras que estos fariseos que tenían la ley, esta ley no los ayudaba, más bien esta ley los acusó, los condenó.
Ahorita la carta de Hebreos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Cuando ponemos en nuestro corazón la gracia de Dios, eso nos va a llevar siempre a caminar, ¿qué cosa? En triunfo, en victoria. Amén. Nosotros, la iglesia, tenemos que siempre caminar en triunfo y en victoria, pero afirmando nuestro corazón, ¿qué cosa? Con la gracia. Afirma tu corazón con las enseñanzas del nuevo pacto, hermano. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Si por primera vez estás escuchando estas enseñanzas, el deseo de Dios es que tú también seas bendecido a través de su obra. Si por primera vez deseas que Jesús entre en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, te recibo, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por haberme mostrado tu amor ahí en la cruz, derramando tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para unirme a ti. Gracias, Jesús, te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por la vida que me das, gracias por tu salvación, gracias por tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios. Nos vemos nuevamente la próxima semana.